Súper. ¿Cómo está la energía hoy día? Bien. Maravilloso. Bien, qué bueno volver a encontrarnos. Ya estamos pasando al módulo 3. En las clases anteriores fuimos de alguna forma descubriendo, develando el concepto de acompañar y en ello atravesando el entendimiento de que no consiste en saber más que el otro, ni en tener respuestas más inteligentes ni acertadas, mucho menos tener las técnicas, sino que descubrimos que el instrumento principal siempre hemos sido nosotros mismos, nuestra propia capacidad de permanecer, nuestra propia capacidad de estar presentes y nuestra manera de mirar el mundo. Y eso es lo que resuena con el proceso de la otra persona. En cuanto a la capacidad para permanecer junto al otro sin intentar arreglarlo, observando mucho el impulso de ayuda y el tránsito al módulo 3 eh, tiene un leve giro, porque hasta ahora nos hemos observado principalmente como acompañantes, pero hoy día vamos a comenzar a observarnos un poco distinto y la pregunta que abre todo esto es cómo conocemos realmente la experiencia de la otra persona. Porque si no aprendemos a distinguir eso, incluso la mejor intención puede terminar alejándonos del otro, que es lo que también hemos conversado hasta ahora. Entonces, eh, invitar a la reflexión durante unos segundos sobre la pregunta, ¿cuándo fue o qué momento fue el más importante, el más memorable, donde alguien intentó interpretar algo sobre ti que era completamente equivocado? Una suposición, una interpretación precipitada. Mm. Me pasó hace poco con una niña que conocí, que ayer nos volvimos a ver y me dio una interpretación de mí sobre lo que había sucedido ese día que me vio, que no tenía nada que ver. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en ti? Eh, Nada, me impresionó, pues. O sea, Co- la miré así como que entendí como que entendí que finalmente ella estaba reflejando su propio estado de ánimo, pues no tenía nada que ver conmigo, porque yo ni siquiera había reparado en todas las cosas que ella me dijo, no, ni siquiera fui consciente de todo lo que había pasado de lo que ella estaba diciendo. ¿Y eso qué movimiento trajo en su dinámica vincular? ¿Cómo fue que lo, lo repararon, digamos? ¿Cómo lo aclararon? Le dije qué es en qué estaba yo, po. O sea, que le dije yo la verdad es que ni siquiera fui consciente de todo lo que me estás diciendo porque yo estaba preocupada por otra cosa. Entonces yo en realidad estaba enfocada en un conflicto con mi hijo y por eso yo estuve seria y por eso estaba así como media en otro lado en realidad. Pero ella lo tomó a personal, que a mí como que era algo personal con ella. Claro. Bueno, y recapitulando entonces las tres clases anteriores, ¿hay alguna idea que te haya seguido acompañando desde alguna de las clases? Sí, varias.
por el hecho de que como voy atendiendo, entonces, como por ejemplo ayer me tocó una paciente nueva y la verdad es que recordé que no me gusta atender a gente nueva. Porque es muy difícil que empiecen como a ponerse en la sintonía para que ya empiece a fluir. Entonces el primer día es bien agotador para mí. Y hubo un momento en que se volvió repetitiva y como que fui a, como a poner un stop y respiré profundo y dije, no, la voy a dejar que lo repita a ver si cambia algo en la versión o si vuelve a repetir exactamente la misma versión. Entonces dejé y de hecho lo repitió como 3 veces más y claramente observé que la versión iba cambiando. Había un tono que iba bajando y como que ella misma iba como reflexionando Ujú. de lo que estaba hablando. Entonces, claro, en ese momento me recordé la clase del que era la escucha, pues de permitir que la persona se exprese para uno poder observar. Y dentro, bueno, entonces si has seguido atendiendo a personas que ya tenían una continuidad, eh, ¿ha nacido o solían hacer el impulso de como aconsejar, de intervenir antes de comprender? Sucede más como en los consultantes nuevos, pero Eh, sí, hay con un paciente que me pasa. Que me dan ganas como como de responderle sin dejarlo terminar. Me pasa con uno y me cuesta bastante respirar y dejar que hable. Pero es con uno que me pasa. bueno, todo lo que hemos conversado hasta ahora, todo lo que hemos presentado, tiene un propósito que es básicamente crear un acompañante menos impulsivo, ¿no? Menos ansioso por resolver y más disponible para comprender realmente el universo o el nudo que trae la otra persona. Pero en eso también aparece un problema, porque ¿cómo comprendemos a alguien? En el área basada en evidencia hay test, hay protocolos, hay formatos, ¿no? Porque de alguna forma tampoco escuchar no garantiza el comprender. Yo puedo dejar que la otra persona hable y después decirle ya, sí, tienes razón, ¿no? Te valido, ¿no? Como apoyarlo y eso no significa que yo estuve presente, no significa que yo comprendí realmente y me puse en su lugar. Y por otro lado, comprender tampoco garantiza haber entendido correctamente el lugar de la otra persona. Entonces, eh, te invito a escribir 3 palabras: experiencia, interpretación y creencia. Experiencia, interpretación y creencia. Primero antes de... Experiencia, interpretación. y creencia. Ya. Antes de definirlo, coméntame, ¿qué diferencias encuentras entre estos conceptos? La experiencia es lo que dice, pues a través de la propia experiencia se va, como estamos hablando de aprendizaje, ¿cierto? A través de la experiencia voy aprendiendo, bueno, si estoy abierta a aprender. La interpretación en general surge
antes de la experiencia, siento yo. Hablando como me estoy imaginando en el sentido de si estoy hablando con un paciente, si empiezo a interpretarlo antes de que se exprese, va a ser a priori. Y la creencia es, depende de mi creencia, es todo lo que voy a teñir de lo, respecto a lo que me van a contar. La interpretación surge de mis creencias. Claro, entonces de alguna forma son acciones, son pasos, pero que pueden, cada uno está correlacionado y por lo que entiendo como lo defines tú, depende el dónde lo posiciono, en qué orden, es el resultado que obtengo. Si pongo primero la creencia, después la experiencia, después la interpretación, o si pongo la interpretación primero, eh, todo va a determinar un resultado diferente. Bueno, la experiencia, como bien dijiste, es aquello que una persona vive, lo que siente, lo que percibe, lo que ocurre para ella. ¿Ya? La experiencia es particular y contingente para cada una de las personas. No necesito una explicación, porque simplemente sucede. Por ejemplo, eh, que alguien comente, mi pecho se apretó. Esa fue su experiencia, nada más. Eh, Anoche no pude dormir. O cuando escuché esto, sentí miedo. Son experiencias que fueron verbalizadas. Todavía no sabemos por qué ocurrió. Solo sabemos que ocurrió a la persona. Y que inclusive eh, igual tenemos dos caminos. Validarlo y el otro camino es observarlo, ¿ya? Porque de repente también la experiencia de la otra persona viene con interferencias, intervenciones de su propia cultura o de su propio, de sus propias creencias. Entonces, es lo mismo que yo le digo a las personas que me preguntan, por ejemplo, me dicen, "Oh, necesito, ando en búsqueda de una limpieza porque tengo magia negra. Yeah. Ok, tengo dos caminos. El camino que generalmente ocurre en la mayoría de los facilitadores es, sí, le hago un ritual de limpieza, de corte, de desamarre, lo que sea. Lo que yo hago es, ok, recojo tu información, pero no me comprometo con ella, no trabajo con ella. Primero Claro. te escucho. ¿Por qué tú crees que tiene magia negra? No, es que información. Ok, ya tengo dos datos en bruto. Ahora, necesito estudiarte más. Mm, ¿Por qué te sucedieron esas cosas? Eh, y ahí empieza ya la escucha y la apertura de la persona. ¿Por qué cree que tiene magia negra? ¿Por qué le han sucedido esas cosas? Y por qué ha tenido esa interpretación, básicamente. Entonces, incluye esos tres ejes. Aquí la interpretación en todo, en ese sentido, se podría definir como o entender que básicamente la mente no tolera fácilmente quedarse solamente con la experiencia. Siempre necesita también tiene interpretar, que, siempre necesita hacer nexos, vincular cosas. Entonces, cada vez que recibe un nuevo paquete de información, la mente dice, ah, eso es, mm, ah, por eso. Y es como que está entrenada a hacer sinapsis constantemente. Entonces, em, comienza a fabricar significado. Mi pecho se apretó. Ah, es que tiene un trauma. No dormí. Porque me hicieron un trabajo energético. mm, Porque se me pegó un muerto. Sentí miedo. Porque mi niño interior apareció. No sé. ¿Puede ser? Sí, hay veces que sí, que es acertado. Pero ¿sabemos que eso es cierto? No, no tenemos certeza todavía.
Entonces, la creencia aquí entra también como el concepto o las situaciones cuando repetimos una interpretación muchas veces. Mm, Ahí se genera una creencia, porque ya, termina convirtiéndose en una verdad personal. Y dejamos de decir creo que y comenzamos a decir es así. Entonces ahí se transforma ya en una creencia. Incluso cuando uno escucha a alguien que dice yo creo que puede ser, entonces esa persona ya sabe que es una posibilidad, te lo está expresando. claro, Porque dice, yo creo, pero puede que no. Te está abriendo la posibilidad. En cambio, alguien que llegue y te diga este mismo ejemplo del trabajo energético. Me hicieron un trabajo energético. Fal- eh, está la experiencia casi ausente, está la interpretación y está la creencia. Creencia, a mí siempre me hacen trabajo energético. Ah, ya, entonces el tema no es el trabajo energético que te hicieron ahora. El tema es que siempre te han hecho trabajo energético. ¿Por qué tú crees eso? Trabajamos en una idea raíz. Eh, entonces, me vas a responder con experiencia, interpretación o creencia en base a algunos ejemplos. Si en el diálogo en una sesión con cierto nivel de meditación, eh, la persona te dice, no puedo respirar, ¿qué vendría haciendo? ¿Una creencia, una experiencia o una interpretación? una creencia, Es una experiencia, ya. porque a lo mejor sí realmente ella está sintiendo él está sintiendo que Ah, ya, sí, no entendí. puede respirar. Mm. Por otro lado, si dice, por ejemplo, en una primera sesión de presentarse, dice, mi ansiedad apareció porque heredé el miedo de mi abuela. ¿Qué vendría haciendo? ¿Creencia? Pucha, para mí todo es creencia. Una creencia y también tiene un algo de interpretación. Creencia es si es que lo repite constantemente, pero por ejemplo, si te lo comenta y dice, yo creo que es porque estoy heredando algo de mi abuela, estoy repitiendo algo de mi abuela, entonces ahí se queda en una interpretación, Interpretación. porque tiene una base de conocimiento de que las cosas se pueden heredar, que puede repetir patrones, que no todo es personal, sino también hay transgeneracional, entonces hay una interpretación. Ahora sí dice, yo siempre cargo con esto de mi abuela, entonces sí, ya ahí es una Ah, creencia ya, porque entiendo, estoy entendiendo, estoy es entendiendo. parte de su presentación personal, básicamente. Yo soy así porque. Ya. Entonces la creencia es mucho más arraigada que la interpretación. La interpretación puede ser, claro, Deja duda. claro. Ya. eh, Me está siento, costando esto. siento un nudo en el estómago. Experiencia. Estoy bloqueado energéticamente. Mm, o sea, no, creencia. Claro, ahí falta otra pregunta, una contrapregunta para saber si es que eso se está tan arraigado como una creencia o lo está interpretando. Falta un contexto. Si te Ya. dice, no, yo completamente estoy bloqueado energéticamente
porque me pasa. Entonces, claro, ahí interpretó, pero si lo ocupa como presentación, como parte de su esencia, como yo no soy nadie porque estoy bloqueado energéticamente, entonces ya se genera una creencia. Ya. Em, Me encantó. Mi pareja nunca me ha querido. Ah, creencia. Ahí sí. La palabra clave aquí es nunca. Nunca me ha querido. Es una creencia. Mi pareja no me quiere. Una interpretación. Es más presente. Puede ser los últimos 12 meses, pero está en un tiempo presente. Nunca me ha querido. O puede ser, no sé, una semana, pero ya es. eh, no cabe una posibilidad diferente. Hoy me gusta ese ejemplo, Diego. Ahí me queda como más claro. A ver. Y en ese momento mi corazón comenzó a latir muy rápido. Experiencia. Muy bien. Eh, Ahora, de todos esos ejemplos, ¿qué, qué fue lo que interpretaste o escuchaste primero? ¿Cómo no entendí la pregunta? Eh, bueno, te facilito. En la mayoría, al principio era como creencia, creencia, creencia. Sí, No, hay grado. sí, Ah, ya. Y ahí fuiste como, ya capté el nivel de profundidad con lo que me está expresando esto. Entonces ya entiendo a qué nivel debo trabajar. Nivel de creencia, nivel de interpretación, nivel de experiencia. Em, Bien. ¿Alguna duda con respecto a eso? Todo entretenido. Sí, muchas. O sea, no, no tengo dudas, pero siento que lo tengo que integrar todavía. Todavía está aquí en la cabeza nomás. Bien. Bueno, no estamos diciendo que las interpretaciones siempre sean falsas. Ya estamos diciendo algo mucho más importante y transversal que no es lo mismo que la experiencia. ¿Ya? La experiencia es lo que la persona está viviendo. El- la Presente. interpretación es el por qué lo está viviendo. Cuando ese por qué forma parte de su sistema de creencia, de su forma de ser, de su forma de interpretar la vida, entonces ya ahí ya entra el concepto de creencia como tal, porque Ya, se transforma claro. en mi credo. Es que lo estoy viendo en mí. Que es un suceso de interpretación. Repito muchas veces esta interpretación, entonces me lo creo. Sí. Bien, entonces, caso. María, 34 años, llevo meses con ansiedad, creo que todo comenzó porque nunca estuve presente. Tengo claro que toda mi vida depende de sanar, mm, un abandono, hasta ahí nomás. Ya. ¿Qué Es pertenece a como, a la experiencia? ¿cómo? ¿Qué pertenece a la experiencia de eso que presento ahí? Mm, lo inicial. Sí, llevo meses con ansiedad, Ujú. experiencia. A la interpretación. Después ya comenzó la interpretación. Ajá. Lo- eh, las dos siguientes ideas era una interpretación. Creo que todo comenzó porque mi papá nunca estuvo presente, porque yo nunca estuve presente, porque mi familia no estuvo presente, X. Eh, y creencia. Mm, no, no, no. Como que para mí fue experiencia, interpretación. No, no pude ver la creencia. Tengo claro que toda mi vida depende de sanar ese abandono. Ya, Tengo ya. la claridad, la convicción,
Ya. tengo que hacerlo porque si no, no pasa nada. Y es toda mi vida. Mm. Entonces, la De eso ansiedad depende mi vida, ya. sí pertenece a la experiencia, eh, la ausencia familiar, la ausencia de ella misma, la ausencia de padre, puede pertenecer a su historia, pero afirmar que toda la ansiedad proviene exclusivamente de eso, ya es una interpretación, ¿ya? Es como que la creencia está como más ligada a la dependencia, como que de eso depende, Sí, está ligado. es algo que se Y repite, cuando se repite y nadie lo cuestiona. ya. Es como el siempre, el nunca, Ajá, ya, el totalitarismo verbal. ya, ya. Entonces, em, porque mi padre nunca estuvo, es una realidad, es un hecho, un hito, pero ya empezó a vincular su ansiedad con un abandono. Ya ahí hay una interpretación, porque a lo mejor Ya, no tiene que ver con ese hito, tiene que ver con otro. ya, Después cuando ya se expresa de que tengo claridad, tengo convicción de que tengo que sanar esto sí o sí, porque si no mi vida no se va a resolver, entonces es una creencia. Hay un patrón un poco obsesivo con respecto a eso, porque necesita salir de su ansiedad y buscó interpretaciones y lo transformó en una creencia. Entonces, claro, necesitaba un motor para sanar su ansiedad y buscó razones en su historia y se convenció de que tenía que hacer eso porque si no, no iba a sanar. Entonces, ese convencer, esa que no hay duda, no hay cuestionamiento, ya es una creencia. ya, Entonces, básicamente, la ética del acompañante no pelea con las interpretaciones, pero tampoco las confirma. claro, Como que las sostiene con cierta curiosidad. Entonces, hay grados, por ejemplo, ya la negación de la interpretación de la otra persona tiene que haber un cierto grado de evolución, de confianza, como para decirle, yo creo que por ahí no va, sino que se recoge la información y se le presenta de otra forma, se le presenta posibilidades. No estamos diciendo, sí, yo creo que es por el abandono de tu papá. No le estamos diciendo, sí, yo creo que es porque alguien te hizo magia negra. Estamos diciendo, ok, simplemente, ok. Sí, ya, te escuché, lo entiendo, lo registré, lo, lo tengo aquí presente. Pero me causa curiosidad, tengo una curiosidad por ti. ¿Por qué dices eso? Entonces empiezo a investigar, empiezo a observar la persona, cómo está su lenguaje corporal, cómo está su tono verbal, eh, cómo, cómo cambia cada vez que lo cuenta de la misma forma, es lo que tú me comentaste de ejemplo con tu experiencia, o sea, el repetir varias veces también hace que la persona reinterprete, reflexione, eh, religue su propia experiencia e interpretación y vaya llegando a puntos que no lo había hecho. A mí, un ejercicio que me gusta bastante, que no es tampoco con todas las personas, pero es como, ¿quién eres? No, mira, soy Marcel Estrella Rodríguez. ¿Quién eres? Eh, ¿Quién eres? No sé, soy un ser espiritual que vino aquí en la tierra. ¿Quién eres? Sí, ser humano. ¿Quién eres? Y llega al punto de, ya, todo lo que yo creo que soy de mí y lo que alcanzo a captar, lo presento y no es suficiente. ¿Quién eres? No sé, no sé. No sé qué más responder. No sé qué soy. No sé quién soy. ¿Cachai? Llegaste a un punto de,
Colapsé. Por eso, de vacío, de apertura. Ah, Entonces, volver a repetir la misma pregunta a la persona para que vuelva a responder. También tiene una estrategia, porque si la persona tiene cierta intolerancia o cierta ansiedad, también le vas a provocar algo, entonces tiene que un encuadre bastante terapéutico en eso. Pero básicamente con este ejemplo de este ejercicio es, a mí una profesora una vez me dijo, el paciente siempre miente, siempre se está mintiendo, pero no porque te quiera mentir a ti, claro, se miente a él. sí. Entonces, no le creas nada, escucha, observa, Mm, y desde ahí trabaja. Me abdujeron los ovnis. Ya, ok, sí. Me abdujeron, ya, ok. Me abdujeron los ovnis. Ya, perfecto. Y tampoco con una índole clínica de, ya, esto es un delirio, esto es eh, un desborde emocional, esto es un trauma, sino que puedo escuchar su experiencia, su interpretación, ver su creencia y desde ahí ya poder abordar, sin confirmarle ni negarle nada. ya, Porque con el tiempo la misma persona, la idea del acompañamiento es que la misma persona pueda darse cuenta. O sea, yo puedo hacerle una canalización y para mí puede hacer muy claro todo y decirle, oye, mira, es así. Y porque estoy leyendo, interpretando y verbalizando, pero la persona no le va a mover un pelo porque no ha hecho las conexiones internas. mm, Entonces tiene que hacer ese proceso de neuroplasticidad, ese proceso sináptico. Bien, entonces vamos a observar antes de explicar. Vamos a experimentar cuánto cuesta describir sin interpretar. Eh, ya lo había mencionado este ejercicio la clase pasada, así que estaba un poco preparado, pero observa cualquier objeto de tu habitación, ¿ya? El que tú quieras. Así como, ya, ok, voy a elegir este porque es más fácil, este porque me gusta, no sé. Ya. ya. Ujú. Eh, ahora descríbelo. Es duro, blanco, suave, mm, frío, eh, un poco traslúcido, mm, ovalado. Ah, sí, eso creo. Súper. ¿Hay algo que haya sido como difícil o que haya aparecido automáticamente? Ah, decir lo que es, po. Ya. Estoy hablando de este objeto. Eh, claro, porque es el atajo. Mm, Así como es más fácil decir una ventana que decir algo cuadrado, con un material transparente, que está frío, está húmedo, está aquí, está allá, que tiene, no sé, o tiene mosaico, como, y no decir mosaico, o sea, tiene pedazos de baldosa fragmentada pegada, no sé, ¿cachai? Eh, el atajo es decir, no, mira, tengo una ventana con mosaico. Entonces ya la otra persona lo sabe. Ahora, yo nunca he visto una ventana, no sé qué es un mosaico. mm, Escríbelo, por favor. claro. Ya. Y el cerebro realmente ocupa como energía en Sí, describirlo, ¿eh? Si sí, sí, no- sí. puede ser algo muy sencillo, pero en realidad hay un gasto energético. Entonces, ¿cómo crees que esto ocurre cuando escuchamos a una persona? Lo mismo, pues querer darle la respuesta.
¿Cuántas veces agregamos significados sin darnos cuenta? Mm, Entonces, y eso sucede igual en la mente del acompañante, o sea, el objetivo es como atajarlo y decir ya, volver al presente, así como todo lo que se predica, de alguna forma, no, me la tienes que estar aquí y ahora, aquí. Lo mismo sucede en el rol del acompañante. Eh, es como cuando tienes a tu bebé muy pequeñito y tienes que observarlo para saber qué es, por qué está llorando. Hambre, frío, gases, eh, calor, aburrido, quiere movimiento, no le gustó el ambiente. Entonces tienes que hacer una lectura completa. Claro, hay un factor intuitivo muy grande, sí, es verdad, pero eh, la experiencia que tú estás viviendo más la interpretación es lo que te lleva, digamos, a la solución. Entonces, si nos cuesta describir una taza sin interpretar, sin darle un significado, imagina lo difícil que resulta escuchar una vida humana sin completar los vacíos con nuestras propias teorías. O sea, inevitablemente ocurre. hoy sí, eso es verdad. Y con eso yo peleo conmigo misma, el llenar los vacíos. Y soy consciente cuando lo empiezo a hacer y hoy que me enojo conmigo, pero por dentro. Entonces, tal vez uno de los mayores actos de respeto hacia la otra persona, hacia su proceso, consiste en nosotros en renunciar, aunque sea por un momento, a explicar su experiencia. Mm, Ahora también ocurren otros desafíos cuando la persona ya viene con una interpretación de su experiencia. Porque alguien me lo dijo, porque otra terapeuta me lo dijo, mm, porque mi mamá me lo dijo, porque mi tía, que es media brujita, me dijo esto, porque mi mejor amiga, que siempre me da buenos consejos, me dijo esto. Entonces no sucede porque las explicaciones no existen, no deben dejar de existir, sino porque comprender exige permanecer un poco más de tiempo en ese misterio, mm. en ese silencio. Desafío, me gusta. Entonces, bueno, ahora en esta primera parte transitamos, descubrimos esa inquietud un poco entretenida de que interpretamos mucho más de lo que creemos. Y no solamente interpretamos la vida de los demás, sino que también interpretamos el lugar que ocupan las personas frente a nosotros. Eh, Mm, sobre todo también porque en este ejercicio de por qué está este fulano de tal, está aquí frente a mí hablándome de esto, entonces también empieza a involucrarse con mi historia, empieza a interpretar, empiezo a proyectar, empiezo a hacer la transferencia. Entonces, ¿en mm. qué se resume todo eso? En presencia. Si estoy presente, evito que al menos el 50% de lo que puede suceder en la vida cotidiana se filtre. Eh, ahora voy a hacer una pregunta y es, ¿qué ocurre cuando alguien interpreta eh, o quien interpreta es precisamente la persona a la que el otro acude buscando ayuda? ¿Quién interpreta a la persona que acude a buscar ayuda? ¿Quién Mm, claro. O sea, cuando la persona que interpreta a la que el otro acude buscando ayuda. ¿El que está pidiendo ayuda o no? Claro, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando quien interpreta es precisamente la persona a la que el otro acude buscando la ayuda?
Dicho en otras palabras, ¿qué ocurre cuando quien interpreta eres tú en una consulta? Que no estoy cumpliendo el rol que se supone que tengo que cumplir. O sea, claro, sí, de alguna forma, pero también la otra persona está buscando otra interpretación. No está buscando otra creencia, está buscando una interpretación. Sí, Entonces, pero en eso yo creo que casi la mayoría, o sea, es raro que alguien no haga eso. ¿qué ocurre ahí? El poder. Mm, la transferencia de poder, sí. Claro, no es el poder de controlar, Mm, sino que el poder de influir. mm, ¿Por qué crees tú que me ocurre esto? Ah, tengo el poder de decirle no. Es magia negra, no. Es transgeneracional, no. Es campo colectivo, no. Es tu trauma infantil, no. Es tu vida pasada, no. Es la cultura en la que vivimos, tengo el poder de influir. qué interesante. Entonces, Mm. piensa en alguien en cuya opinión haya tenido mucho peso en tu vida. Un profesor, un terapeuta, un médico, un sacerdote, un profe de, no sé, de otra cosa que no sea del colegio, un entrenador. Un profesor con el que estudié sanación. ¿Y por qué esa persona tenía tanta influencia? Eh, una, porque yo sentía que tenía mucha experiencia, mucho conocimiento y me lograba interpretar muy fácilmente. Y había un factor de la posición que ocupaba para ti. Sí, pues está sobre mí, pues. Y de hecho es algo que me he dado cuenta que tiendo a poner, y es una imagen masculina, sobre mí. Cuando veo a alguien que tiene mucha experiencia, tiene mucho conocimiento, y automáticamente lo pongo. La mayoría de las veces creemos que las personas influyen porque tienen conocimiento, pero muchas veces influyen simplemente porque les atribuimos una autoridad. Y eso es una creencia que viene desde muy pequeños, cuando nos dicen respeta a tus padres, después respeta a tus profesores, después respeta a tu jefe, después respeta, siempre para arriba. Claro, una cosa es el respeto es transversal. Sí. Otra cosa es la obediencia, otra cosa es el no cuestionar. Entonces, eh, desde allí se va sembrando el que tú también aprendes a estar arriba de otro. Se vuelve como Mm, una pirámide, básicamente. Entonces, toda relación humana modifica a quienes participan de ella. Ese es el poder vincular. ¿Tú crees que un acompañante puede ser completamente neutral? sí, yo creo que sí. Bueno, puede intentar serlo, pero en realidad no existe una presencia completamente neutra, porque desde el momento en que una persona decide contarte algo íntimo, ya está ocurriendo una modificación en la relación. Los silencios comunican, tu postura comunica, tu respiración comunica, tus gestos están comunicando, incluso aquellos que no decides decir también está comunicando. No podemos evitar influir. La pregunta en realidad más ética no es como dejar de influir en la otra persona, sino de qué manera estoy influyendo.
Esa es una reflexión de la Sí. clase pasada. Entonces, un ejemplo bastante cotidiano, eh, no es necesario pensar solamente en terapia, sino que imagina que un niño se cayó y mira inmediatamente a la mamá y ella le mira, le sonríe y le dice, no fue nada. Es probable que el niño se calme. Si abre mucho los ojos y corre desesperada, es probablemente que el niño llore con mucha más intensidad que Mm. de lo que realmente sucedió. Entonces, cuál es el cambio? Que la caída, porque la caída fue exactamente la misma, pero la interpretación de un tercero, de una autoridad, eh, ayudó a construir la interpretación de la experiencia. Interpretación de la experiencia, sí. Y eso ocurre todos los días. Sí. Entonces, no solamente escuchamos palabras cuando estamos en una conversación, nuestro sistema nervioso también está observando, constantemente responde a las preguntas, o sea, no las responde verbalmente, pero tiene una respuesta sináptica, ¿no? Una respuesta nerviosa a, estoy seguro aquí, puedo confiar, esta persona me está juzgando, debo defenderme, puedo estar aquí, puedo seguir abriéndome. La neurocepción que habíamos hablado en la segunda clase. Entonces, Mm. no es una decisión consciente, es más bien una constante evaluación automática de seguridad-amenaza, seguridad-amenaza. Si me siento seguro, me puedo mostrar vulnerable, voy a estar sostenido, acompañado, escuchado. Si me siento juzgado, ya empiezo a levantar defensas, porque es una amenaza. Entonces, dos acompañantes pueden hacer exactamente la misma pregunta. Hola, ¿cómo estás? Uno genera apertura y el otro puede generar tensión. ¿Cómo estás? ¿Por qué? Porque la pregunta nunca viaja sola, viaja acompañada de una presencia, Claro. de un tono de voz, de una mirada, de una postura. Podemos tener el mismo diálogo, un guión de terapia, o un guión de meditación guiada, pero nunca va a ser lo mismo, porque existen tonos. Un tono más agudo, un tono más grave, una pausa, palabras cortadas para que la mente pueda rellenar esos espacios y abren la puerta versus vamos a comenzar a relajar el cuerpo, comenzamos a relajar los pies, los tobillos, las rodillas. Imagina que estás bañado en una luz blanca que te relaja, te envuelve y te lleva a un estado más profundo de relajación. No hay pausa, no hay silencio. Busco envolver a la persona. Y eso mismo, si yo lo aplico en una hipnosis conversacional, en una terapia, eh, estoy generando un ambiente. Mm. Entonces, eh, misma frase, distinta presencia. Ya, el objetivo va a ser descubrir que la influencia no depende solamente del contenido verbal. ¿Ya? Entonces, vas a decir la misma frase tres veces. Cuéntame qué pasó. Dilo así en tres formatos diferentes, ¡Ay, qué difícil! como si estuvieses apurado. Mm. Tienes que terminar la sesión en una hora. Eh, Respira profundo, trae tu
tu energía aquí a la hora y comienza a ser consciente de tu respiración. Inspira, expira, eh, trae tu energía al tiempo presente. Eso. Ahora, como si ya conocieras la respuesta de la pregunta, cuéntame qué pasó. Sí, bueno, ya sabes lo que le pasó, ahora pregúntale a la persona. Ah, como pregunto qué pasó, Sí, ¿cómo lo harías tú? No necesariamente la misma frase, pero... bueno, ¿y qué sentiste? Y ahora con una verdadera curiosidad. Cuéntame qué es qué sensaciones sentiste en tu cuerpo, eh, qué es lo que sentiste mientras estuviste haciendo el ejercicio. Ya, ahora con más curiosidad. ¿Qué sentiste? Mm, ¿Se movió algo dentro de ti? Ya, la primera fue con mucho interés. Y la segunda pregunta que hiciste, ahora mismo en la última Sí, parte, bajo. fue de duda. ¿Sentiste Ah, que algo se movió? ya. Pero la primera sí, fue de realmente con cara de y expresión de, oh, ¿qué sentiste? ¿Cachai? Pero te vi que sentiste algo. ¿Qué sentiste? La anterior, antes de que te dijera como con más curiosidad, fue como protocolar. Como, ya, ¿cómo te sentiste? Así como fingiendo amabilidad, como ya, en el personaje. La vez anterior, cuando estaba muy apurada, claro, fue como, imagínate que alguien está regresando de un trance y está, ya ahí tienes que, ¿cachai? Así como, y tengo que atender a otro, ahora. Ay, no. Entonces, las palabras no cambiaron mucho, se ocuparon básicamente las mismas, pero ¿qué hizo que una versión se sintiera más segura que la otra? La presencia, La presencia modifica el resultado de las palabras, el significado, perdón. Entonces, otro caso de análisis. Un consultante dice, no sé si seguir con mi pareja. El acompañante responde inmediatamente, creo que ya sabe la respuesta. ¿Qué puede producir esa frase? cortocircuito interno, ¿Abre posibilidades? no la cierra. O sea, como que ¿La reduce? mm, ¿Y qué supone el acompañante sobre la experiencia del otro? ¿qué supone? De que no ¿El hay qué le comprensión, expresó? pues no hay un acompañamiento real. Claro, Se siente entonces una molestia. quizá la intención era ayudar, pero también podría instalar la idea de que existe una única respuesta correcta. Entonces el acompañante, sin querer, comienza a dirigir, comenzó a... eh, el consultante dice que no sabe si seguir con su pareja. El acompañante muy sabiamente le dice, creo que tú ya sabes la respuesta, para desligarse, pero esa devolución de poder a la persona implica que la está validando a su duda, que está con cierta influencia a no seguir con la pareja. Si estuviese seguro de seguir, no te haría esa pregunta, simplemente no la haría.
Pues te está planteando la pregunta, no sé si seguir con mi pareja, es porque ya tiene dos respuestas y la segunda está tomando cierta importancia. Entonces tú le dices, tú ya sabes la respuesta, va a depender del nivel de autoestima de la persona, de cómo lleve la relación, de cómo sea el contexto, de, y el resultado finalmente va a ser mi acompañante, mi terapeuta, mi psicólogo, mi amigo, está de acuerdo con lo que yo siento, pero ninguno de los dos se lo dijo. Ninguno de los dos sabe realmente qué estaba ocurriendo. Ya, Simplemente se dio por cerrado el tema. No se acompañó, no se leyó, no se interpretó. ya. Por otro lado, eh, otro consultante, volvemos al tema de la ansiedad, dice, siento mucha ansiedad. Y mira, puede responder, bien, eso ocurre porque no has sanado tu niño interior. O puede responder, ¿y cómo experimentas esa ansiedad? ¿Cuál mantiene abierta la exploración? La curiosidad, po. ¿Y cuál instala una explicación antes de comprender? La respuesta, a priori. Mm. Bueno, la segunda respuesta permanece en la experiencia, permanece en la ansiedad, se queda ahí. La primera salta inmediatamente hacia una interpretación que ni siquiera sabemos si es certera, si está vinculada. Es como Sí, eso es, sí. este ejemplo que yo te decía de la magia negra que ocurre siempre, es como si yo estoy inmerso en ese mundo, todo lo voy a interpretar así. No, es que te hechizaron, es que te amarraron, es que te hicieron un trabajo, es que te enterraron, es que cualquier cosa. Te congelaron. Eh, si yo me especializo en trauma, todo va a ser un trauma. Todo va a ser, no, es que esto es un trauma gestacional, esto es un prenatal, esto es un trauma de la primera infancia, esto es un trauma de, no sé, familiar, que aquí, que allá. Siempre lo voy a llevar a ese lado. Mira, Entonces, discúlpame un poquito, es que lo que pasa es que creo que ahí es donde yo personalmente eh, siento que se me genera un conflicto. En, es como que el no permanecer en el conflicto, el querer salir del conflicto, entonces ya, la persona quiere salir del conflicto y yo en mi inconsciencia lo ayudo a salir del conflicto, siendo de que el conflicto es lo que resuelve. Entonces yo creo que ahí es donde está, tiendo a caer en eso. hay una tendencia, no sabría si asignarla realmente como a la psicología base, pero eh, hay una rama que es realmente evadir el conflicto, como ver respuestas funcionales, ¿ya? Como, ya, sigue ansiedad, pero ya, se soluciona con esto, ¿ya? Como práctico. Y hay otro que es resolución del trauma, resolución del conflicto, resolución de problemas varios internos. Entonces, también hay que evaluar, porque de repente la ansiedad no es tan grave como la palabra lo conlleva. A lo mejor simplemente es un estado que la persona está ocupando la palabra para decir que no está presente, pero no tiene una somatización de la ansiedad, no tiene una dispersión de su mente, una proyección, no está viviendo eso. Por lo tanto, a lo mejor simplemente tienes que llevarlo a otro lado. A lo mejor ese no es el problema, pero en el caso de que sí fuese el problema que está
contigo porque tiene un cuadro ansioso, entonces sí, ahí es quedarse. Ahí es quedarse, pero en realidad este ejercicio es básicamente para no dejarlo a la interpretación más impulsiva, ¿ya? Ya. Como la respuesta automática. Por ejemplo, ya yo que trabajo con la recuperación de alma, alguien que me dice, oye, viví esto, sí, ya necesité la recuperación de alma. Se fragmentó tu alma, listo. Pero yo no hubo un proceso terapéutico, un proceso de acompañamiento realmente para yo poder comprender qué es lo que estaba viviendo la otra persona, ¿ya? Estoy ofreciendo una interpretación dentro de mi contexto cultural y una solución en base a eso mismo, pero quizás no era lo que necesitaba. Mm. Em, entonces, muchos errores del acompañamiento no nacen de la mala intención. De hecho, la práctica te hace tener muchas buenas intenciones y optimizar tu proceso de acompañamiento. Pero los errores nacen de aliviar rápidamente la incertidumbre, no el dolor, sino que la incertidumbre. Como tener la respuesta clara, rápido, para saber qué hacer. Entonces ahí ya no es que tú quieras sacarlo del conflicto, sacarlo del dolor, sino que en realidad hay un deseo de necesito saber qué estoy haciendo. No Mm. soporto la incertidumbre y la ambigüedad de la persona, del caso. Necesito tener el control de esto, necesito saber que si, ya en niño interior me quedo tranquilo. Ya es trauma infantil, ya no es una desconexión de los cuerpos sutiles, ya lo tengo claro. Entonces, interpreto rápido para poder eh, Orden. llegar a la resolución de ese conflicto. Pero no porque no tolere el dolor como tal, o porque quiera sacar el dolor o quiera evadirlo en la otra persona, sino porque yo no tolero la incertidumbre de no saber por qué estoy haciéndole la terapia. Mm. Entonces, queremos explicar, queremos orientar, queremos que la persona se sienta mejor, ojalá en la primera sesión, ojalá si no en la primera será en la segunda, pero cada explicación que ofrecemos también organiza la manera en que la persona comprende su propia vida. Entonces, y eso exige una enorme humildad. El no saber, el quedarse ahí en la incertidumbre, el decir no es mi área, mira, yo te puedo compartir esto, pero no soy médico, esto no funciona a mí. Yo sugiero desde mi experticia que lo podamos abordar desde acá, pero identifico que hay algo que yo no puedo y te recomiendo esto otro. Sabes que esto me pilló. Eh, Me comprometo a investigar un poco más para saber qué es lo que te puedo recomendar, porque yo no tomo casos, por ejemplo, de cáncer, no sé. ¿Cachai? Te puedo ayudar un poquito a que tú te sientas más liviana emocionalmente, con menos carga mental, menos estrés, pero yo no hago sanaciones cuánticas, tampoco soy médico, no te puedo garantizar eso. Sí, te puedes sentir un poquito mejor, pero quizá en este proceso no necesitas ahondar más en tu trauma. Vamos a hacer algo que sea significativo y que te aporte. Ya. Pero te descartaste absolutamente de todo lo demás. Me dices, esto es lo que yo te puedo dar. Mm. Em, bueno. Te invito a completar las siguientes frases. No había pensado que mi silencio también podía. Dar una respuesta Hoy comprendí que mi presencia. es importante. Como acompañante quiero prestar más atención a.
al relato. Y toda presencia influye, eh, entonces, esto es una pregunta. ¿Nuestras palabras son inocentes? No creo. ¿Están libres de inocencia? Entonces, puede convertirse en una, incluso se puede llegar a convertir en una creencia, una etiqueta que acompañe a la persona durante años, hasta que haya una experiencia con otra interpretación que ayude a observar esa creencia y poder de alguna forma desactivarla. Bien, ¿recuerdas alguna frase que alguna vez alguien, generalmente sucede con los dichos, pero puede ser en otro ámbito, de otra calidad, o alguna frase que una vez te dijeron o escuchaste y que a pesar de los años todavía vive dentro de ti? Sí, hay una que, que siempre escucho cuando me veo como en ciertas dinámicas, mal de muchos consuelo de tontos. ¿Y de dónde viene esa? Mi abuelo me la decía cuando yo era pequeña, cuando yo quería hacer algo que todos estaban haciendo, me decía eso, no, como no puedes seguir al resto, tienes que elegirlo por ti. Se da mucho el tema de los dichos, camarón que se duerme, caballo regalado, ¿no? O sea, siempre están esas frases porque más encima tienen un poder colectivo. Mm, También están una como un poco más a nivel personal, que es como tú puedes o tú no puedes, o nunca vas a cambiar, tú sí puedes cambiar, eres demasiado sensible, estoy orgulloso de ti, me siento orgulloso de mí. O sea, de alguna forma, ya sea los dichos o las frases, que es como Recordé que ese cuando alguien me dice me siento orgulloso de ti, es algo que me molesta. Me molesta, es como que siento como que se están adquiriendo un esfuerzo que no han hecho. Entonces yo tampoco digo eso. hay un vínculo emocional ahí, te despierta un rechazo. Sí. ¿Y eso es porque alguien te lo dijo o porque no te lo dijeron? Eh, Y también sucede lo contrario, cuando Mira, no te lo dicen. yo creo que nunca me lo dijeron y las personas que me lo dijeron no eran las adecuadas para mí. Bueno, nos quedamos con la frase dicho de tu abuelo. Eh, ¿Qué crees tú que hizo que permaneciera tantos años? ¿Las palabras como tal, el dicho, o que es como casi un proverbio chilensis, o quién las dijo? Eh, Mira, yo creo que en un inicio quien las dijo y después le fui a dando un sentido como más profundo, pero yo creo que es por quien las dijo. Era un personaje muy importante para mí. Claro, hay un componente de ambas, porque la frase no va con una interpretación, va con eh, una observación de un campo nomás, no te está diciendo si es bueno o malo, te está diciendo así como, mira, observa esto, aprendizaje. Y claro, primero está la autoridad, el abuelo, y después está tu propia interpretación de ese dicho. Bueno, las palabras nunca llegan a un vacío,
llegan siempre a una persona que confía o una persona que duda, una persona que está buscando comprenderse. Y precisamente por eso una frase o un dicho puede convertirse en alivio o también se puede convertir en una prisión, en una cárcel. Entonces, en este contexto, ¿qué es la sugestión? ¿Qué crees que puede hacer la sugestión en este ámbito? Respecto al dicho, No en general. Puede ocupar el dicho como ejemplo, pero ya, la sugestión es como que sin permitirme experimentar la vivencia, ya estoy predisponiéndome a cómo me voy a sentir. O sea, no me doy la libertad de experimentarlo, lo limito. exacto. Y hay, bueno, en cuanto a la sugestión hay bastantes mitos. Cuando escuchamos, por ejemplo, la palabra sugestión, muchas personas imaginan como casi que una hipnosis o una manipulación. Pero Mm, aquí igual hablamos de algo más distinto, más ligado a lo que tú comentaste, más cotidiano. Porque la sugestión ocurre cuando una idea influye en la manera en que una persona interpreta su experiencia antes de que suceda. Y eso sucede todos los días, en la familia, en los estudios, sucede en medicina, sucede en terapia, sucede en vínculos de amistad, y obviamente eso también sucede en acompañamiento. Si una madre le dice a su hijo, tú siempre has sido muy tímido, con el tiempo el niño Va a ser comienza tímido. a interpretar las situaciones en base a esa identidad. Entonces, después llega un profesor y le dice, tienes mucho potencial. Y el estudiante comienza a intentar cosas que antes evitaba hacer. Y si viene con más encima viene con la otra frase de mamá, eh, empieza a generar conflictos de autoridades, de creencias de sí mismo. Sí, pues. Y después, no sé, más adelante un médico está haciendo algún procedimiento y le dice, esto va a doler o esto será muy doloroso. Entonces el cuerpo anticipa la amenaza incluso antes del procedimiento. Em, ¿Qué otro ejemplo? Predisposición. En acompañamiento puede ser, no, mira, esto es un proceso rápido de una sesión, no sé. Ah, ya, y la persona se va con la idea o llega con la idea de que varita mágica, que va a salir bien, que va a salir estable. eh, y que de repente ni siquiera viene de la persona, del facilitador, del acompañante, sino, por ejemplo, sucede con el tema del Reiki, ¿ya? Así como, oye amiga, pero hazte Reiki, súper bueno para alinear los chakras, para como que te regules tus emociones, ya. Y va donde un facilitador o terapeuta de Reiki y va con esa expectativa de que va a salir bien. Y resulta que salió más removida o que salió con más preguntas. eh, que a lo mejor está más estable, pero no llenó el vacío que necesitaba llenar o no resolvió el nudo que necesitaba desatar. Entonces, las palabras cambian la realidad o cambian la forma en que la realidad fue vivida o será vivida. Claro, busca, o sea, genera la predisposición por la expectativa.
porque una explicación también es una intervención. Cuando una persona llega buscando ayuda, suele encontrarse en un momento de vulnerabilidad y muchas veces necesita comprender lo que le ocurre. Y en ese estado, nuestras palabras adquieren un peso especial, un peso significativo. Por eso debemos preguntarnos constantemente, Lo pueden tomar como ¿estoy una verdad. ayudando a explorar o estoy entregando una explicación que Mm, la persona va a adoptar como verdad? Entonces, ¿qué es lo que me llega a mí también? Eh, Personas que dicen, no, es que me hicieron una lectura de vidas pasadas, entonces yo soy así, ¿por qué? Y yo, así como ya, tengo que resolver una creencia que ni siquiera se implantó ella misma, ¿cachai? Eh, Tengo que ayudar a explorar primero por qué ella tiene esa creencia, porque, claro, nosotros que trabajamos con multidimensionalidad, varias vidas, planos y todo lo demás, espiritualidad, conlleva un lenguaje que es muy sugestionable. O sí. sea, tú te metías a las redes sociales ahora y no encontréis no sé cuántas personas que vivieron en Egipto y que todos fueron faraones. Ya, todos fueron Jesús, todos murieron en la cruz, ya. Todos están sugestionados por alguna idea colectiva o porque alguien, incluso en una regresión a vidas pasadas o en una lectura canalizada de vidas pasadas, no supieron medir su lenguaje. Mm, Entonces sí, el lenguaje siempre es simbólico, siempre es alternativo y nunca concreto. Que sí, lo concreto, sobre todo en un estado meditativo y de apertura emocional y vulnerabilidad, es muy fácil que llegue a la creencia. Y la creencia, como la vimos al inicio, es incuestionable, es indudable. O sea, la persona no se cuestiona de que fue o no la reina de Egipto, fue o no que Cleopatra, es como que lo asume. ¿Ya? Algo más cotidiano, no tan, aunque eso en realidad a esta altura sí es cotidiano, pero eh, el niño interior. Ya todos hablan del niño interior, todas hacen terapia del niño interior. No, es que mi niño interior aquí, que necesita divertirse, que la sensibilidad, que los traumas. Ok, volvemos a retomar el ejemplo inicial. Necesito sanar mi niño interior porque no puedo concretar una relación en pareja. Ya, ok, hay una interpretación, hay una información eh, que se nota que es superficial. Entonces, ¿cómo yo ayudo a, a este problema que me están presentando? ¿Le hago una terapia de niño interior o le ayudo a explorar por qué él cree que es su niño interior? Y sobre todo, a explorar qué es lo que está sintiendo a explorar la experiencia antes de su interpretación. Entonces, si se libera la experiencia, se libera la interpretación y se libera la creencia. Si se libera la creencia, dejamos la experiencia vulnerable para que la persona lo pueda interpretar de otra manera o le ayudemos a interpretarlo de otra manera. Ladró un perro, me asusté, me caí, me doblé el tobillo, me ramillé con una rosa. Los perros son malos. ¿Por qué? Porque los perros causan accidentes. Los perros atacan, los perros son... Ok. Interpretación, creencia. Voy más encima, justo iba pasando una sirena de ambulancia, entonces cada vez que yo escucho un ladrido de perro y una sirena de ambulancia, se me despierta todo este trauma de que me doblé el tobillo, que me caí, que me ramillé, que ladró el perro, que pensé que me iba a atacar, que iba a una ambulancia. Es todo un complejo de sensaciones, emociones, interpretaciones y experiencias que sucedió. Y eso hay que ordenarlo.
desfragmentar. Entonces, por ejemplo, si em, una persona te dice, desde hace muchos meses tengo una sensación permanente de angustia, ¿qué le podría responder tú, así breve? Mm, y comenzó por alguna experiencia en particular o solo vino así? Abriste el espacio a la indagación, la navegación y la exploración. Súper bien. Eh, también existe el camino del presente. ¿Y cómo vives la angustia? Y después, ¿desde dónde vino? ¿O desde dónde vino y cómo lo vives? ¿Ya? ¿Y cómo lo has sobrellevado? Entonces, me interesa saber, no, ya alguien te dice angustia, tú sabes, ya, angustia, ok. O algo más heavy, así, no sé, depresión. Ya, entonces ya tenéis todo el campo cognitivo de la depresión, pero todas las personas lo viven diferente, como las crisis de pánico. Sí. Entonces, ¿y cómo lo vives tú? ¿Y qué te da? ¿Y cómo sales de ahí? ¿Cuánto te dura? ¿Y desde cuándo comenzó esto? ¿Has intentado cosas nuevas? Eh, me intereso por la otra persona. Me genera curiosidad su vida. Entonces, imagínate a alguien que responde, ah, eso es un trauma de vidas pasadas. Entonces, puedes preguntar, ¿puede ser cierto? Tal vez, pero ¿tenemos suficiente información para afirmarlo? No, no la tenemos. Es una interpretación bruta. ¿Y qué ocurre si la consultante comienza a interpretar toda su vida únicamente desde esa explicación? Mm, En barra, todo es vida pasada. Se despersonaliza porque claro. ya no tiene eventos en su infancia, adolescencia, adultez. No, todo corresponde a una vida pasada. No Un bypass. ¿No? hay responsabilidad. Entonces, la cuestión no es discutir si la validez de una cosmovisión es válida, o sea, es certera o no, Mm, si es válida o no, sino que el- es de ética, si me permite distinguir entre una hipótesis y una afirmación presentada como certeza. Esa es la diferencia. mm, Mientras más bagaje cultural yo tenga, más posibilidades yo le puedo presentar a la persona. O sea, un psicólogo muy pocas veces te va a decir si es transgeneracional, si mm, es una vida pasada, si es intrauterino. Tendría que tener algún estudio complementario porque en su malla curricular no está esa formación, no está ese conocimiento, porque está basado en la evidencia. Y la evidencia no está declarado de que tú tengas una vida pasada. claro. ¿Sí? Entonces, eh, está el área transpersonal, donde ahí, claro, abre un poco al campo espiritual, pero eh, no es la realidad de todos los psicólogos. Sí, Está la psicología antroposófica también, también es mucho más esotérica, claro. eh, pero y yo puedo tener conocimiento de todo eso. La diferencia está en la ética que si le determino qué es eso o no. Mm, Aunque yo tenga toda la certeza y me dé todos los sintomatologías y causas para yo poder interpretar eso, primero está la experiencia de la persona, la exploración de la persona. mm, sí, Entonces, es mi hipótesis. Y yo le puedo decir, sí, le puedo decir, tengo una hipótesis, yo creo que puede ser por aquí, pero me gustaría seguir investigando. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sientes? ¿Qué ocurre en tu cuerpo? ¿Qué ocurre emocionalmente? ¿Qué ocurre mentalmente? ¿Cuáles son tus pensamientos durante ese proceso? Exploro mm, todas las dimensiones que yo sé que pueden estar influyendo.
Entonces, hay un lenguaje que cierra y un lenguaje que abre. sí. Un lenguaje que cierra es una interpretación en bruto. Eso es por tu padre. Ya sé lo que te ocurre. Ah, ya. Ya, sí, sí, entiendo lo que te ocurre. Lo que necesitas hacer es paracetamol, ibuprofeno, así. Esto, necesitas tomar esto. Ya, entonces, esto significa que yo creo que debes perdonarlo. Todo eso Ya. concluyó aquí, ahí, con una sentencia. Mm, Incluso la que parecía más inocente, como esto significa que tú lo estás diciendo de tu humildad de alguna forma, de tu buena intención, de tu impulso de ayudar, mm, por compartir conocimiento, pero estás cerrando mm, en un lenguaje que cierra, versus un lenguaje que abre, que, ¿y qué significado tiene esto para ti? Como por ejemplo lo que pasa con los sueños. mm, Básicamente ahora todas las personas creen que cualquier terapeuta energético, acompañante, sabe interpretar sueños. Entonces te dice, oye, ¿sabes qué? Soñé con esto. ¿Y qué significado tiene para ti? O sea, no Es que puedes, eso me pasa constantemente, ¿eh? De preguntarme sobre los sueños. Y claro, yo justamente respondo a eso. O sea, los sueños depende de qué es lo que significa para ti lo que soñaste, porque es tu inconsciente el que te está mandando la información. Entonces me saco el, claro, pues ayudas a interpretar según el bagaje cultural de la persona. Es como si alguien tiene un trauma con las serpientes y sueña con las serpientes versus alguien, no sé, pues que de Arabia Saudita que le toca la flauta a las serpientes, ¿cachai? Un sueño diferente versus un nativo americano, un nativo de la selva, que las serpientes también son espíritus, o sea, todo. Y si tú aprendiste de un linaje o de otro, de una cosmovisión o de otra, también va a variar. Mm, Se me presentó Ganesha, se me presentó un elefante con un ratón aquí y resulta que yo, no sé, para mí es la sabiduría, es los ancestros. Pero no, sabes que se me presentó como una entidad un poco divina, con estas cualidades, que, es diferente. mm, ¿Qué sientes que te está ocurriendo? Sentí expansión, sentí aquí, sentí que me estoy cerrando un ciclo. ¿Qué posibilidades alcanzas a ver hoy día? Pregunta clave. ¿Cuál es tu proyección? ¿Cuál es tu alcance? No, la verdad es que me siento bastante cerrado y por eso estoy buscando ayuda. Ah, ya. Mira, ¿sabes qué? Siendo bien honesto, veo una posibilidad de resolución del conflicto, pero tengo miedo. Ah, ya. Te va dando información. Eh, Oye, ¿qué otra forma habría de comprender esta misma experiencia? Cuando, por ejemplo, ya te trae una interpretación, le puedes preguntar, ¿y qué otra forma existe para comprender esta misma experiencia? mm. Eh, Resignificar. en vez de decir, yo creo que debes perdonarlo o algo así, como que conlleve una acción directa, Mm, que, por ejemplo, esto se ocupa mucho, es un error en las mediaciones. Cuando no sabe, la persona no sabe mediar, y le dice, por ejemplo, ya, perdona a tu compañero, ¿cachai? Así, ya, ¿y tú aceptas su perdón? Sí. Como ya, ok. Entonces, ¿qué necesitaría ocurrir para que apareciera el perdón? Si es que alguna vez aparece. mm, ¿Sí? Entonces ahí abre el espacio para que la persona no, para que realmente conecte con la frecuencia del perdón, la conciencia del perdón y al otro involucrado también. mm, Versus así como, no, amiga, ya supéralo, ya perdónalo, si ya fue ya. La vida sigue. Pero, weona, no, ¿cómo se te ocurre, cachai? No. Entonces,
¿qué necesitáis para soltarlo? Para, para que aparezca como el perdón y se libere toda esa emoción. Oh, qué interesante. La verdad es que nunca, no sé si lo voy a perdonar, pero me haría bastante bien, no sé, conocer a otra persona, estar en un círculo social, viajar, entrar, conocer alguna disciplina, hacer un curso, no sé. Ya, empieza a encontrar soluciones dentro de su propio repertorio cultural e intereses. Mm. Entonces no se trata de volvernos ambiguos por miedo a hablar, tampoco de llenar la consulta de preguntas, pero sí Sí. de reemplazar la necesidad de tener razón por el deseo de comprender. Mm, ¿Por qué me siento así? No sé. ¿Qué sientes? ¿Cachai? Siento esto ya. ¿Y por qué lo sientes? Ah, entonces, puede llevar una dinámica así hasta cierto punto. Y Sí, cuando ya intentar que no se agote esto, sino que sea un recurso que de frutos, de ahí ya puedes escalar a un siguiente nivel, donde la persona se vuelve intérprete también. y te ha pasado alguna vez que alguna persona se ha molestado con estas contrapreguntas? He sentido que las personas se pueden cerrar Ya, al inicio, porque están en la expectativa de que tú les entregues todo la y tú hagas respuesta. todo. Mm. Tú le hagas todo. O sea, la leas, la interpretes, la sanes. eh, entonces, pero en general, no tanto con los consultantes como los que llegan con voluntad, sino en personas que le han regalado una atención. Ya, Oye, no, mira, a mí me sirvió el proceso con Diego, yo sé que estáis corta de Luca, entonces yo te voy a pagar la sesión. Ya, claro. ya, ok, pero ¿está de acuerdo esta persona? Sí, sí, yo lo dije, está de acuerdo ya. Pero no llegó con su voluntad, llegó por influencia y porque no está pagando ni uno, ¿cachai? Entonces está ahí porque, claro, le va a aportar, pero no estaba preparado para verse realmente, observarse, hacer un trabajo Es personal. como algo impuesto. Exactamente. Y ahí es donde como que yo siento resistencia porque van con la expectativa de que le voy a hacer la limpieza, la recuperación y van a quedar tiquitaca. No. Mm. En cambio, siempre con el cliente hay un conocernos antes. La persona antes de querer un acompañamiento contigo te investiga, Claro. antes de invertir, así como ya, mira, ¿sabes qué? No sé, pues tiene redes sociales, sube esto. Ah, mira, ¿sabes qué tiene página web? Ah, no, ¿sabes qué? Me lo han recomendado por todos lados. ¿Sabes qué? La voy a llamar. Quiero escuchar su voz. eh, Le voy a decir que estoy interesado, pero no sé si voy a concretar. Entonces, eh, existen experiencias donde se, la persona escoge antes. En cambio, los que no, no sé, po, la gift card, que aquí, que allá, no sé, todo eso genera un atajo que finalmente no Claro. genera una resistencia en la primera sesión porque la persona va con una expectativa diferente. Entonces, ahí es donde ha ocurrido. Ya. Tampoco es algo completamente incómodo porque entonces tú entiendes que la persona no está comprometida, que no va a pagar una siguiente sesión, que no va a hacer el trabajo personal, entonces tú lo acotas nomás. Claro. Empiezas a entender, ya, esta persona está en este contexto, ya. Limito también la indagación. No le puedo invitar a ir más profundo porque la persona no quiere ir más profundo. Entonces le digo, ya, ok, esta sesión, por ejemplo, si es una limpieza, te vas a sentir más liviana, un poco más descargada, con menos ruido mental, va a ser como una meditación. Eso te puedo prometer.
No te puedo solucionar la vida. ¿Viste? No te puedo ayudar a profundizar más porque no estás en ese ritmo. Entonces, eh, una frase de interpretación. Bueno, eso demuestra que aún no lo has sanado o que no lo has superado. ¿Cómo lo reformularías? Bueno, como lo explico yo en la realidad, en general digo de que nosotros avanzamos de forma espiral, por lo tanto es inevitable volver a encontrarnos con nuestros mismos conflictos, pero mirado de un punto de vista distinto. Entonces ahí le ayudas a que la persona pueda tener un sentido de avance. Pero, ¿cuál es la trampa de la espiral entonces? ¿Cuándo sale de la espiral? ¿Cuándo salgo de la espiral? ¡Oh! Porque No había pensado eso. ahí le estás diciendo, toda tu vida te vas a encontrar con la misma situación, solamente que la vas a ver de una forma diferente. Bella. Chuta, no la mato la esperanza. Entonces, ya, sí, hay una certeza, hay una sabiduría, está en tu experiencia. Ah, mira, no, sí, esto ya lo viví. Ahora se presentó lo mismo, pero con otra persona, se presentó para sanarlo, ok. ¿Y cuándo sales de esa espiral? ¿Cuándo te liberas? Entonces, en tu experiencia que ya has transitado, has ascendido en esa espiral, se la compartes al otro, pero también lo vuelves una prisión. No le puedes decir, no, mira, esto se sale así, porque eso sería una mentira, sería una falsa ilusión. Pero por el otro lado, él está Claro. diciendo, esta espiral va ascendiendo, 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 vas arriba, pero siempre es lo mismo, ¿cachai? Entonces, ¿cuándo sales de ahí? Cuando la persona se siente liberada de esa espiral. Cuando lo comprende, Tú lo comprendiste y repetiste la espiral. sé, estoy atrapada. Entonces, una frase de sabiduría se vuelve una prisión. Sí, ¿Cachai? Es fuerte, porque súper. es como ya, y es como el Pac-Man, así como ya voy a salir del esquema ahí por esos agujeros que tiene y vuelvo a entrar. ¿Cachai? Y vuelvo a entrar y como que quería escapar y volví a entrar. Entonces, eh, ¿cómo le explicas una media verdad que es tuya a una persona sin aprisionarla, sin encarcelarla? Porque después esa persona va a interpretar la realidad según como tú le dijiste. Ah, mira, se me presentó, acabo de conocer, no sé, po, a otro muchacho, a otro hombre, y, y es igual a mi ex, y es igual a mi papá, y es igual a que... Y va mirando para atrás y es como puro espiral, 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 claro. Pero ahora, claro, ya lo comprendí, ya lo trabajé, me terapié, lo liberé. ¿Y por qué sigo en la misma espiral? Entonces ahí está ya el empoderamiento. Lo va a seguir sucediendo, pero tú tienes el poder, tú decides, ¿ya? O sea, va a seguir sucediendo porque hay algo todavía, pero ya lo he solucionado todo. ¿Por qué sigue sucediendo lo mismo? Porque no has trabajado la raíz, no has dado con la raíz. Entonces, te sanaron el niño interior, te sanaron aquí, que las vidas pasadas, que el yo superior, que el doble cuántico, que la sanación de los monjes tibetanos,
el Reiki ascendido nivel maestro, te hicieron todo eso, pero no has dado con la raíz. Entonces ya tienes mucho conocimiento, ya sabes interpretarlos muy bien, pero todavía hay un punto ciego, que es el botón de liberación. Entonces, otra frase, con el ejemplo de las relaciones. Eh, lo que tú debes hacer es terminar esa relación. ¿Cómo la puedes reformular? Eh, ¿Y te has podido como observar o observar en otras circunstancias? Eso como invitando a la persona a observarse fuera de la relación. Como para que pueda ver si que hay otras posibilidades aparte de estar en la relación, Ya. solamente como posibilidades. Entonces, todo va a depender siempre del contexto, ¿no? Pero pongámonos en una situación donde el consejo de la amiga siempre va a ser, pero amiga, termina, fácil, sale de ahí, ¿cachai? Entonces, el terapeuta, el acompañante, no puede ponerse en el rol de la amiga ahí, porque tiene una autoridad. La amiga, por último, es transversal. En la opinión, mi amiga dice que... Ahora, si el terapeuta, el acompañante le dice tienes que terminar, entonces ya tiene un poder. Ya hay un... se va sumando bloque a algo. Pero hay una realidad en que siempre quizás la pregunta es, ¿y por qué te quieres terminar? ¿Por qué quieres salir? Y si la persona no te ha dicho que quiere salir y te está comentando de que su relación es muy mala, eh, ¿y por qué te quedas? ¿O por qué eres así? Entonces hacemos preguntas, exploramos, Ya, sí. indagamos, tocamos sensibilidades. Mm. Si le pregunta y dice, no, ¿sabes qué? Mi pareja me fue infiel. Ah, no, debes terminar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Una transferencia. ¿Por qué? Porque en mi contexto no existe la infidelidad. No, no la trazo. Entonces, yo te digo a ti, no, tú no puedes estar con una pareja que te fue infiel. Y si yo soy poliamoroso, y para mí la Claro, infidelidad es lo comprendo diferente, sí. digo, ya, pero ¿y ustedes han hablado de esto? ¿Cachai? Entonces entrego otra versión. Ahora, terapeuta de pareja. ¿Y qué es la infidelidad? ¿Lo han conversado antes? ¿Cómo te sientes tú? ¿Tú serías capaz de seguir con una persona a pesar de esto? ¿A pesar de que se pueda volver a repetir? Entonces trabajamos en la construcción de la persona como individuo, Ya. a través de preguntas, porque necesitamos recopilar información siempre. Eh, entonces, ¿cómo cambia esta reformulación? ¿Cómo cambia el espacio que tiene la persona para pensar versus casi que la orden o la sentencia? Esto es de vidas pasadas. Ah, ya, ok, esto es de vidas pasadas. ¿Cómo se llama mi vida pasada? Listo. Es la mayor pregunta que va a hacer. Versus, mira, según mi campo de conocimiento, lo que yo supongo puede ser esto y esto. Quizá otra persona te puede decir otra interpretación, pero al menos lo que yo conozco y lo que yo domino y lo que yo observo es esto. Ok, ¿te hace sentido? No te hace sentido. Entonces, quizás la madurez de un acompañante no se mida por la cantidad de respuesta que puede ofrecerle al consultante, sino que
se pueda de alguna forma medir por la cantidad de preguntas que es capaz de sostener sin apresurarse a responderlas. En el sentido Ya de que entiendo. acompañar no consiste en llenar los silencios con teorías, Sí, sí. consiste básicamente en confiar en que la experiencia humana puede revelarse si encuentra un espacio suficientemente seguro, humilde y respetuoso. Entonces, por ejemplo, este año yo atendí a una mujer que de partida me dijo, yo no soy buena expresando emociones y no soy buena para hablar. Ok, antecedente, pero creencia. Claro. Ya se transforma en una creencia. Se está presentando así. Y es como una advertencia, así como, yo no voy a hablar mucho. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si yo le hago la misma pregunta a tres personas y ¿cómo me va a responder esa? Probablemente no responda. No responda o responda muy acotado. Ujú. Entonces, tengo que hacer otra pregunta, invitar a que el diálogo se forme de parte natural, eh, orgánico y no sea como una encuesta. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué es bien? Me relajé. ¿Cómo sentiste la relajación? No, mi cuerpo. ¿Qué sentiste en el cuerpo? Ya. Genial. Sistema de preguntas, pero se vuelve como una encuesta. Claro. Entonces, ¿cómo yo invito a la persona a través de la pregunta, a través del diálogo, a que la persona se abra? Sin decirle, oye, ya, pues contéstame. Sí. Mm. Bueno, eso lo vamos a seguir viendo más adelante, como las técnicas de hipnosis conversacional. Pero nos quedamos ahora con la ética. Eh, es mejor preguntar y recopilar información que suponer y sugestionar a la persona. Por más certeza que yo tenga de lo que esté sucediendo. Y por eso siempre llegan personas que dicen, necesito esto. Y no es porque realmente no lo necesiten, sino porque tienen una idea sugestionada de que van a recibir eso y se les va a solucionar su problema. Entonces hay que atender realmente el problema y sus raíces, y no la solicitud. Bien. Bueno, tarea ahí cotidiana durante la semana. Elige una conversación, también puede ser con consultantes y escribe, puede aplicarlo incluso como en terapia, como si lleva algún tipo de registro, que observé directamente. ¿Cachai? Hechos, expresiones, gestos, palabras. Después al ladito otra columna, que interpreté. Todas aquellas explicaciones o significados que construiste respecto a lo que estaban conversando. Y una tercera columna que supuse como verdadero sin comprobarlo. Esas creencias que vienen de ti, que tienen esencia de concluir los temas. Eh, O que incluso supuse de como verdadero comprobarlo. sin probarlo. Ya. Nuestro único forma de comprobarlo en realidad es a través del diálogo. Ya nosotros no tenemos test, por ejemplo, ya un test para nivel eh, de TEA o TDAH. No tenemos instrumentos evaluativos para poder validar una verdad.
más que la coherencia entre los hechos. Me gusta. Así la pregunta reflexiva que puedes agregar después de la tabla. eh, si hubiera permanecido un poco más de tiempo en la curiosidad y un poco menos en la necesidad de explicar, más tiempo en la curiosidad y menos en la necesidad de explicar, ¿qué nuevas preguntas habrían podido aparecer? Eso, bueno, te sirve para una siguiente sesión si es que lo aplicas en terapia o lo cotidiano también para una siguiente conversación. Ya. Entonces, bueno, la idea de esta tarea es eh, desarrollar una de las competencias más difíciles del acompañamiento, que es la disciplina de no confundir la realidad del otro con nuestras propias interpretaciones. Mm. Entonces ya de alguna forma te despersonalizas de tu personaje y de parte de tu historia y ocupas todo eso a tu favor. Porque como ya lo reconoces, en vez de sentenciarlo e interpretarlo como lo de la espiral, eh, lo observas. Entonces, preguntas con contrapreguntas, respuestas con preguntas, preguntas con más contrapreguntas con más contrapreguntas, y desde ahí ya poder tener la información suficiente para dar una interpretación con todos los puntos que eh, recapitulaste, que recogiste. Y eso puede ser más valioso para la persona, porque no estás interpretando, estás recuperando información y presentándoselas de nuevo. Mm. Entonces, por ejemplo, yo le digo, bueno, sabes que en la primera sesión tú me dijiste que tenías, no sé, el ojo izquierdo más chico, ¿no? No sé, una cosa así. No, de verdad, sí, lo tengo registrado. Dice, lo dijo, Claro. lo dijo. O de repente se le olvida cosas que dicen también y eh, tú lo ocupas a favor del proceso. Mira, tú me mencionaste una vez que tenía una adicción a, eh, ¿cómo lo has llevado? Si mi terapia no es a la adicción, es otra cosa, ¿cómo has llevado la adicción al cigarro, por ejemplo? La verdad es que con el proceso he tenido menos necesidad de fumar. Bueno, entonces no omito información, al contrario, la registro, la guardo, la memorizo y voy interpretando en base a los hechos que observo. Cuando me habla de su mamá, ¿cómo me habla? Me habla desde el deber ser, es que mi mamá es así, aquí, allá, o me habla desde la herida, no, mi mamá nunca estuvo, la verdad es que no me hizo falta ni me va a hacer falta, eh, o no sé, eh, diferentes formas de expresarse a una idea o a una persona. Entonces eso también te va dando información y la intuición te va guiando para saber si lo que te está diciendo también es verdad o está Claro. fingiendo. Ejemplo, hay muchas personas que hablan de su infancia como de algo muy genial y todo, y resulta que han tenido un montón de traumas y que te lo vienen a revelar después a la, no sé, po, quinta sesión, te lo comentan, o sale en la segunda sesión, aunque no te lo haya expuesto. Tú ya sabías, porque ahí ya hiciste una lectura de la personalidad de la persona. Tiende a expresarse de una forma diplomática, tiene que expresarse de una forma correcta, informal, etcétera. Entonces, desde ahí, desde ese lugar, tú ya puedes registrar lo que observaste directamente, lo que interpretaste y lo que
pusiste como verdadero, sin comprobar. Ya, me gusta, me Ese gusta. tipo. A pesar de que ya estés trabajando con la persona, ya la conozcas, Sí, preséntate. no, no, sí, me interesa mucho hacerlo, a ver cómo voy a reaccionar yo y qué va a generar también en la otra persona. Ujú, súper. Bien. Un abrazo. Querido, muchas gracias. Ya me escribes, ¿ya? Ya, feliz fin de. Chao.